Muy buenas tardes a todos, mi nombre es José Supo y hoy tenemos un nuevo seminario en vivo. El tema, ¿cómo validar un instrumento? Vamos a desarrollar esta presentación fuera del curso que se viene más adelante. Estamos en el intercurso y hoy quería desarrollar un tema libre porque me han escrito muchas personas acerca de este tema. Tenían dudas, curiosidades, preguntas y hoy tenemos la ocasión para conversar sobre esto. ¿Cómo validar un instrumento? Vamos a saludar a la gente que está con nosotros esta tarde y para esto les voy a pedir que me coloquen un presente indicándome la ciudad desde donde se conectan. Estamos ya entonces, ¿con quiénes por aquí? Con Daniel Guevara, también con Freddy Maigua, saludos a Ptolomeo Cortés, Jorge Castro, Wilber Flores, Walter Panoca, Orlando Angulo, Nelly Ibarra, Felicitas Cotrina, Freddy Maigua. Confírmenme si todo está correcto desde el otro lado para dar ya inicio a nuestro seminario. ¿Cómo validar un instrumento? Es la pregunta que me hacen también con mucha frecuencia. Entre las preguntas que me realizan con esa frecuencia, que a veces me envían preguntas por correo electrónico, por el Facebook, por YouTube, por Twitter. Buenas tardes entonces a Sara Alarcón de República Dominicana. Colóquenme un presente indicándome la ciudad desde donde se conectan, así yo puedo verificar que están recepcionando todo correctamente y también los puedo saludar. Y entonces daremos inicio a nuestro seminario. Saludos a Jorge, Germán Narváez, a Sara, Billing Eglinton, también para Jimmy Alejo, Luis Fernando Sabogal en Santa Marta, Colombia. Felicitas Cotrina, Cajamarca, Perú. Wilton desde la ciudad imperial del Cusco. Roberto Esteban, Lima, Perú. Saludos para José Estrada, Andahuaylas. Jesús Pulido, en el estado Miranda de Venezuela. Maciel Mancina, Sonora, México. Perfecto, entonces todo correcto. Vamos a comenzar. ¿Cómo validar un instrumento? Pero ¿qué es un instrumento ante todo? Porque a veces cometemos el error de conceptualizar al instrumento de una forma distinta y de ahí comienza todo el barullo, de ahí comienza toda la confusión. ¿Qué es un instrumento? En investigación, claro está. Estamos en la plataforma de bioestadístico en vivo y aquí de lo que hablamos es de temas de investigación. ¿Qué es un instrumento? Pues un instrumento, como algunos tienen, es un instrumento musical, también tenemos instrumentos quirúrgicos y luego están los instrumentos de medición. Así que para no confundir a estos diferentes tipos de instrumentos, siempre vamos a nombrar su apellido de medición, ¿ya? Porque si decimos nada más instrumento, pues es posible que alguien imagine una guitarra o una pinza quirúrgica, porque estos también son instrumentos, pero no me estoy refiriendo a ellos, sino a los instrumentos de medición, aquellos aparatos que nos dan valores para poder recolectar datos y luego analizarnos y dar por concluido nuestro estudio. Así que cuando nos vamos a referir a los instrumentos, debiéramos hacerlo con con su nombre y apellido, instrumentos de medición. Y si por cuestiones de tiempo tú nada más vas a decir instrumento, pues ya sabemos que nos estamos refiriendo a los instrumentos de medición. Cuando de hacer investigación científica se trata, cuando de desarrollar un estudio se trata. Instrumento de medición es la palabra más importante. ¿Y qué tipos de instrumentos existen? Pues existen dos tipos de instrumentos, los instrumentos mecánicos y los instrumentos documentales. Los instrumentos mecánicos son, por ejemplo, la balanza, el tensiómetro, el termómetro, y por otro lado tenemos los instrumentos documentales que son el cuestionario, la escala, el inventario
y que la diferencia de estos dos instrumentos radica en el tipo de variable que pretenden medir. Los instrumentos mecánicos miden variables objetivas, como el peso, la temperatura, la presión arterial son variables objetivas. Se necesita de un aparato, de un equipo, de una máquina para poder encontrar su valor final. Pero por otro lado están los instrumentos documentales, como los cuestionarios, las escalas y los inventarios. Y estos instrumentos pretenden medir variables subjetivas, como por ejemplo la calidad de la atención, la inteligencia emocional, el clima organizacional. Y ya ves que no hay aparatos para hacer eso. Es decir, no hay aparatos para medir el clima organizacional, no hay una máquina que te mida el nivel de inteligencia, ni tampoco hay un equipo electrónico que mida tu nivel de depresión. No existe tal cosa, porque son variables subjetivas. Y entonces esto es importante definir al principio, que existen dos tipos de variables: las variables objetivas y las variables subjetivas. ¿Cómo identificamos una y otra? ¿Cómo sabemos frente a cuál de estas dos nos encontramos? Desde el momento en que construimos nuestro cuadro de operacionalización de variables, las variables objetivas son las que pretenden medir magnitudes físicas, sí, como en el colegio, como en la secundaria. ¿Te acuerdas? Longitud, masa, tiempo, temperatura, presión atmosférica, esas son magnitudes físicas. Bueno, en el campo de la salud, cuando tú traduces todo esto al campo de la salud, la longitud viene a ser nuestra talla, por ejemplo, o la longitud del fémur en un feto. La masa viene a ser nuestro peso, el índice de masa corporal. Y la temperatura, pues la temperatura del cuerpo. Y la presión atmosférica, pues se podría traducir en presión arterial. Y así cada una de estas magnitudes físicas las podemos ubicar en un contexto distinto en el campo de la salud o en el campo del conocimiento donde tú te encuentres. Pero si nos vamos al otro lado, hacia las variables subjetivas, donde está la inteligencia, el clima organizacional, la depresión, el rendimiento académico, esas variables no tienen equipos, aparatos, instrumentos mecánicos para evaluarse, sino más bien tienen instrumentos documentales como el cuestionario, la escala y el inventario. Esa es la diferencia entre estos dos tipos de variables y entre estos dos tipos de instrumentos. Y antes de mencionar cuáles son los instrumentos que existen, que además ya me adelanté, pues debo decir que los instrumentos mecánicos, como por ejemplo un tensiómetro, los valida el fabricante. En cambio, los instrumentos documentales, como los cuestionarios, los tiene que validar el investigador. Así, la tarea de construir y validar instrumentos mecánicos es tarea del fabricante. Tú nada más compras el equipo, te lo alquilas, te lo prestas y lo usas. No requiere de que tú conozcas la dinámica o la estructura interna de un equipo electrónico. No se necesita. No es potestad del investigador escudriñar el instrumento mecánico y desarmarlo para ver cómo funciona. No. Si yo voy a utilizar, por ejemplo, una balanza para evaluar el peso de un grupo de niños, pues nada más me consigo la balanza y ya. No necesito estudiar la balanza, no estoy estudiando la balanza. Simplemente uso la balanza. Y en el caso de los instrumentos documentales, pues ocurre algo similar. Si tú vas a evaluar la depresión y consigues un instrumento para medir los niveles de depresión, pues nada más usas el instrumento, o usas un instrumento para evaluar el nivel de inteligencia, o usas un instrumento para evaluar el clima organizacional y ya. Sin embargo, validar instrumentos documentales también es tarea del investigador, pero esto corresponde a otro tipo de estudios. Yo puedo hacer un estudio de prevalencia de depresión utilizando un cuestionario, un documento para evaluar depresión. Pero también puedo hacer un estudio para construir el instrumento que evalúa la depresión, pero son dos
estudios distintos, no confundir. Una cosa es estudiar la prevalencia de depresión utilizando un instrumento que ya existe previamente validado, al cual yo nada más le tendré que hacer una referencia, y otra cosa es que yo me dedique a construir el instrumento, que esa sí es tarea del investigador, para poder evaluar la depresión, ¿sí? Entonces estamos frente a dos propósitos distintos y uno tendrá que elegir cuál de los dos desarrollar. Lógicamente que si el instrumento aún no existe, pues es tarea nuestra desarrollarlo. Y si ya existe, pues nada más tendremos que usarlo. Y me estoy refiriendo a instrumentos que estén dentro de tu línea de investigación. ¿Sí? Porque no vas a construir un instrumento para evaluar una variable que ni conoces. La idea es que construyas instrumentos que permitan medir las variables que tú necesitas conocer en el desarrollo natural de tu línea de investigación para avanzar en ese camino que te has propuesto denominado línea de investigación. Es ahí donde tenemos que construir instrumentos, porque siendo que tu línea de investigación es propia, es particular, es única, pues nadie te va a construir instrumentos para que tú la desarrolles, ya que nadie más que tú conoce esa línea. Es tu tarea, pero corresponde a otro propósito. Así que hoy vamos a hablar de construir y validar instrumentos. Pero ¿qué tipos de instrumentos existen? Me estoy refiriendo a los instrumentos de medición. Ya dije que ese era su primer apellido. Y su segundo apellido será documental, porque no me estoy refiriendo a los instrumentos mecánicos, sino a los documentales. Así tenemos entonces a los cuestionarios, a las escalas y a los inventarios. Para algunos autores, estos tres tipos de instrumentos son sinónimos, pero no lo son, y hoy vamos a ver por qué. El reconocer las diferencias entre uno y otro nos va a permitir realizar los procedimientos de la validación de una forma distinta. Tenemos entonces que un cuestionario es, por ejemplo, un examen, y cuando tú tomas un examen a tus alumnos, algunos resultan aprobados y otros resultan desaprobados. Este resultado final, este valor final de medición, es como una variable dicotómica, ¿verdad? Aprobado y desaprobado. Esas son las dos categorías del valor final del examen que tú les has tomado a tus estudiantes. Así que un examen de estos regulares que se les aplica a los estudiantes, pues es un cuestionario y debiera construirse con las pautas de las cuales hoy vamos a hablar. Luego tenemos a las escalas, estos instrumentos que nos permiten graduar la intensidad de una respuesta. La escala más famosa de todas es la escala de Likert, no es la única, pero es la que todos conocen y tiene preguntas más o menos así. ¿Crees tú, consideras tú que los eventos taurinos, las corridas de toros, son eventos culturales? Entonces alguien dirá completamente de acuerdo, otros dirán de acuerdo, otros dirán indiferente, también habrán los que estén en desacuerdo y otros completamente en desacuerdo. Estas son respuestas graduadas, ordenadas, jerarquizadas. Y esa es una de las características de los valores finales de una variable ordinal y corresponden a los de una escala. Entonces, cuando tú apliques una escala vas a encontrar más o menos así: leve, moderado, severo, alto, medio, bajo, una cruz, dos cruces, tres cruces, etc. Eso corresponderá a una escala. Y luego tenemos a los inventarios. Mira que estos instrumentos arrojan valores finales muy similares a las variables de las cuales hablamos alguna vez. Sí, los cuestionarios arrojan resultados dicotómicos, o sea, es una variable dicotómica. Las escalas arrojan valores finales ordinales, como una variable ordinal. Y los inventarios arrojan resultados como una variable politómica. ¿Cómo es esto? Veamos. Un ejemplo de inventario, ya les dije que el ejemplo de cuestionario es un examen, ¿verdad? Y de las escalas, la escala de Likert. Y el ejemplo de un inventario sería el test de las inteligencias múltiples. Entonces, cuando a ti te aplican este test de las inteligencias múltiples, resulta que tienes inteligencia lógico-matemática, inteligencia naturalista, inteligencia sinestésica, y según este test, pues todos tienen inteligencia, solo que de alguna forma distinta, ¿no? O sea, no hay mayor y menor, no hay aprobado y desaprobado, no, es simplemente una forma de segmentar,
una forma de separar, una forma de clasificar a las personas que son evaluadas por este instrumento. Y esa es la idea de este test de las inteligencias múltiples. Ese sería el ejemplo perfecto de un inventario. Reconocidas entonces las diferencias entre estos tres tipos de instrumentos documentales, vamos a pasar a desarrollar cómo se crean y cómo se validan. Por supuesto, como siempre, los invito a plantear sus dudas aquí en la sección de preguntas y respuestas. Esto es un seminario en vivo y hoy estamos desarrollando el tema cómo validar un instrumento. Se trata de un instrumento documental, de esos que utilizamos para completar los propósitos o el propósito de nuestro estudio. Saludos para Hugo Aguirre, para Javier Vilches, Carmen Villa. Y vamos a ver qué nos dicen por aquí. Hugo Aguirre dice, ¿cómo se clasifican los instrumentos? Como las pruebas de habilidades y destrezas, por ejemplo, el tablero de clavijas. Bueno, pues eso va a depender, Hugo, del valor final, del resultado final que tú obtengas con el instrumento. Dicho sea de paso, pues ustedes tienen instrumentos propios dentro de su campo del conocimiento, dentro de su línea de investigación. Y lo que yo quiero hacer aquí es, en primer lugar, que ustedes identifiquen frente a cuál de estos tres instrumentos se encuentran. ¿Será un cuestionario? ¿Será una escala? ¿Será un inventario? Y para esto, utilicen los conceptos del valor final que entrega el instrumento. Un examen, por ejemplo, es un cuestionario. Es un conjunto de preguntas que uno le entrega al alumno que tiene alternativas múltiples, una de ellas es correcta, y si el alumno acierta, gana un punto. Si el alumno acierta más de la mitad, pues está aprobado, y esos son los resultados de aprobado y desaprobado. Eso es un cuestionario. Y luego las escalas, como la escala de Likert, pretenden graduar la intensidad de las respuestas. Por ejemplo, ¿estás tú de acuerdo con el aborto terapéutico? Y entonces algunos dirán completamente de acuerdo, otros de acuerdo, otros indiferentes, otros en desacuerdo y luego están completamente en desacuerdo. Habrán opiniones en toda esta gama y abanico de posibilidades. También están los instrumentos, los inventarios, como el test de las inteligencias múltiples, que permite clasificar a los evaluados en grupos según características que se encuentren comunes entre ellos. Entonces, hay técnicas y estrategias distintas para construir y validar un instrumento. Estoy hablando de aquellos estudios que pretenden crear y validar instrumentos. Ojo, no estoy hablando de los estudios que hacen uso de los instrumentos. En este momento, lo que estamos estudiando es el instrumento y no a los individuos que luego evaluaremos con el instrumento. Son dos momentos distintos. No hay que confundir. Luego tenemos entonces que los cuestionarios no son más que un conjunto de preguntas. Eso quiere decir que cuando vayas a construir un cuestionario, lo que tienes que elaborar son preguntas. Y habitualmente tratan o persiguen de evaluar capacidades. Por ejemplo, la cognitiva en los exámenes que les tomamos a los estudiantes a la universidad. No necesariamente cognitiva, pero puede ser alguna otra capacidad que permita diferenciar entre aprobado y desaprobado, sano, enfermo, habilitado, no habilitado, positivo, negativo, como tú quieras identificarlo. Luego tenemos a las escalas, donde cada evaluado indica su grado de acuerdo o desacuerdo frente a un conjunto de enunciados. Hace un momento les puse un ejemplo de una pregunta que requiere una graduación, pero estas escalas están compuestas por varias preguntas de este tipo, es decir, nada más yo les he puesto una. Y tendremos que elaborar entonces preguntas que indiquen grado de acuerdo o desacuerdo, grado de prácticas o no de prácticas, muy utilizado para evaluar las conductas, las actitudes, las opiniones de las personas y conocer ese grado de intensidad, ese valor, esa fuerza. Y también tenemos a los inventarios. Los inventarios son documentos que ayudan a clasificar a las personas según algún
característica en común. Puede ser, por ejemplo, si hay personas que les gusta el fútbol, hay personas que les gusta el básquetbol, otros practicarán más el voleibol y también la natación. Es decir, cada quien tiene su deporte favorito. Es posible que te gusten todos, pero siempre habrá uno que sea más favorito que el otro. Y entonces, ahí es donde tendrás que utilizar ítems, preguntas, reactivos que permitan separar a los evaluados en cada uno de estos grupos de una manera excluyente. ¿Sí? Es posible que te gusten todos los deportes, pero siempre vas a tener un deporte favorito. ¿Y qué es la validación de instrumentos de medición documentales? Entonces, la validación es la evaluación o el estudio de los instrumentos de medición. Ya dijimos que el apellido de medición debe acompañar siempre a la palabra instrumento, porque no vaya a ser que alguien se imagine un instrumento musical o un instrumento quirúrgico. En investigación científica nos estamos refiriendo a los instrumentos de medición. Y luego el segundo apellido, que es documentales, porque hay instrumentos que son mecánicos, ¿ya? Entonces, estamos hablando esencialmente el día de hoy de la validación de instrumentos de medición documentales. El título de cómo validar un instrumento, pues es nada más el nombre del seminario. La validación de instrumentos es un diseño de investigación. Cuando hablamos de diseño, significa que cada uno de los instrumentos se valida de forma distinta. En investigación es un diseño, es un esquema propio, es un esquema ad hoc, es un esquema particular. Un diseño es como el diseño de una casa, como el plano de una casa. Tú puedes tener una casa muy parecida a tu vecino, pero no tienen el mismo plano. Es que cada quien tiene sus necesidades propias. En el momento en que se construye una casa, se desarrolla un plano. No hay dos planos iguales. Bueno, a menos que sea la villa militar, no hay sí donde las casas son iguales. Pero aún así. Esto quiere decir que para cada necesidad investigativa existe un plan propio. Por eso es que no existe la receta mágica para hacer investigación científica. No importa que dos investigadoras tengan el mismo propósito, tendrán que desarrollar su propio plan, su propio método. Pues bien, la validación de instrumentos es también un diseño de investigación. Eso quiere decir que no hay dos instrumentos que se validen de la misma forma. Y esto sí va a desanimar a algunos que estaban buscando el paso a paso exacto para validar un instrumento. No existe tal cosa porque un instrumento es un diseño y cada instrumento se valida de una forma distinta dependiendo de la variable que quiere medir, dependiendo del número de dimensiones, del número de reactivos, dependiendo de la exactitud y la precisión que decida conseguir o que desee conseguir el investigador. De todo eso va a depender. Entonces, la validación de instrumentos es un diseño. ¿Y qué otros tipos de diseños existen como para enmarcarnos mejor? Mira, la validación de instrumentos es un conjunto de estudios que se desarrollan para crear instrumentos de medición muy utilizados en las ciencias del comportamiento. Entonces, las personas que estudian el comportamiento humano, que no son solamente los psicólogos y los psiquiatras, sino también los que estudian marketing, por ejemplo, ellos estudian el comportamiento de compra, ¿verdad? Estas tiendas por departamento saben muy bien cuál es el producto que más se vende, qué productos se compran en conjunto, cuál es el producto que más se compra el fin de semana. Incluso saben cuáles son los productos que tú compras con mayor frecuencia porque tienen información que han registrado a partir de tu tarjeta de crédito. Pero ¿qué tal si tú no compras con tarjeta de crédito? Alguien va a decir, yo no compro con tarjeta de crédito, yo prefiero pagar en efectivo. Bueno, entonces las tiendas por departamento te ofrecen una tarjeta puntos, una tarjeta de bonos, una tarjeta de descuentos o lo que sea, pero aquí lo importante es que ellos se van a quedar siempre con tu información. Y estudian el comportamiento humano, me refiero al comportamiento de compra. Entonces, para esto se necesitan instrumentos.
Luego están otros diseños como en el campo de la salud, por ejemplo, los epidemiológicos. Tenemos también los diseños experimentales que surgen o nacen de las ciencias naturales y luego también tenemos los diseños comunitarios o ecológicos que se ubican en las ciencias sociales. Mira, a pesar de esta diferenciación que podemos encontrar en los diseños, cualquier investigador puede hacer uso de cualquiera de estas herramientas. Entonces, los que somos médicos, por ejemplo, a veces también utilizamos instrumentos para evaluar el nivel de depresión, para evaluar la satisfacción del paciente, etcétera. También utilizamos los diseños comunitarios y también los diseños experimentales. Hacemos experimentación con seres humanos. Entonces, no importa en cuál de estos campos del conocimiento tú te encuentres, si perteneces a las ciencias de la salud, ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias del comportamiento, siempre te va a surgir la necesidad de crear un instrumento y de validarlo porque te vas a cruzar con una variable subjetiva que necesitas medir para poder completar el propósito de tu estudio. No todos los estudios requieren del uso de instrumentos documentales, ni todos los investigadores tendrán que crear y validar instrumentos, pero en el desarrollo de una línea de investigación sí que vas a tener que utilizar uno de estos instrumentos y tendrás que crearlo. ¿Qué es un diseño en términos simples? Pues es una estrategia metodológica y estadística para alcanzar el propósito del estudio que está traducido en el objetivo específico, el único objetivo inferencial de nuestro trabajo. No se eligen los diseños, la investigación se diseña. Esta es una de las sentencias con las que comenzamos siempre nuestro curso de validación de instrumentos. Habrán tantos diseños como ideas de investigación se nos ocurran. Y no hay una fórmula única, no hay una fórmula mágica para validar instrumentos. Vamos entonces a ver cuáles son los pasos para crear y para validar instrumentos. ¿Cómo es que uno procede en el desarrollo de su propio instrumento? Lo que vamos a ver aquí son principios. No necesariamente van a ser la receta mágica con el cual tú vas a validar tu instrumento, porque yo no conozco tu instrumento. O tal vez tú estés estudiando un instrumento que ya está validado, pero lo quieres adaptar a tu propio medio. O quizás has traducido un instrumento de otro idioma al tuyo propio y ahora quieres asegurarte de que este instrumento no ha alterado sus propiedades métricas. En cualquier caso, todos estos principios son válidos para este propósito. Estos son los pasos o principios con los que debemos, en primer lugar, crear y luego validar un instrumento. Nota que desde este momento ya estamos diferenciando dos etapas o dos fases para realizar este trabajo. Primero, crear el instrumento. Segundo, validar el instrumento, que equivale a estudiar sus propiedades métricas en el caso de que tú estés haciendo una adaptación de un instrumento que ya existía en otra comunidad, que lo has traducido de otro idioma, que lo has actualizado porque lo desarrollaron en 1980 o por cualquier otra razón que tú quieras evaluar el instrumento. Los momentos para la validación de instrumentos son o están muy relacionados a una investigación convencional. Si te acuerdas, la investigación científica se divide en dos ramas. La investigación, no en dos ramas, en dos momentos, perdón, a veces desvarío. Dos momentos. Primero, la investigación cualitativa y después la investigación cuantitativa. Bueno, esa fue una frase nada más hace un momento, no es que desvaríe, lo que pasa es que hay una relación tan cercana entre los diseños de la validación de instrumento con los diseños experimentales, pues que a veces uno utiliza términos distintos para poder señalar uno y otro. Entonces, si te acuerdas, habían dos fases o momentos para desarrollar un estudio cualquiera. Primero, la fase cualitativa y segundo, la fase cuantitativa. ¿Y cuál es la diferencia entre la investigación cualitativa y la cuantitativa? Si en este momento no estamos seguros y no tenemos la certeza
de la diferencia que hay entre estos dos momentos de la investigación, vamos a fracasar en la creación y validación de instrumentos. La investigación cualitativa es aquella que no usa la estadística, es carente de análisis estadístico. Y la investigación cuantitativa, que es un segundo momento, es aquella que hace uso de la estadística. Esos son los dos momentos. Primero sin estadística y luego con estadística. Primero cualitativa y después cuantitativa, ¿sí? No hay mixta, por si acaso, no hay mixta. Y hoy vamos a ver precisamente por qué es un error pensar en la investigación mixta. La investigación cualitativa, al no hacer uso de las herramientas estadísticas, se podría considerar cualitativa pura, pero la cuantitativa hace uso de las herramientas cualitativas, entonces es una mezcla de conceptos, de herramientas, de estrategias cualitativas, más estadística. Entonces la investigación cuantitativa podría ser considerada mixta. No existirá una investigación que sea netamente 100% puramente cuantitativa. Por eso es que la investigación cuantitativa no es más que el segundo momento de la investigación cualitativa, pero con el uso de herramientas estadísticas. Este concepto es importantísimo para pasar a hablar de la validación de instrumentos, porque tal vez en el campo de las ciencias de la salud y de las ciencias sociales no es tan importante diferenciarlo de forma clara, al fin y al cabo no te va a causar problemas, pero en validación de instrumentos sí que vas a tener dificultades si no sabes hacer esta diferenciación. Comenzamos entonces. La fase cualitativa de la validación de instrumentos o del estudio de instrumentos, pues es denominada validez de contenido. Ese es el nombre más usado en el campo de las ciencias del comportamiento. Y los otros niveles correspondientes a los niveles superiores de la investigación, que son cuantitativos, corresponden a la evaluación de sus propiedades métricas, que nosotros lo conocemos como validación. Entonces, la fase cualitativa es la creación y la fase cuantitativa es la validación. Por eso hablamos de creación y validación de instrumentos. Hoy vamos a hablar de estas dos características, de la creación y de la validación de instrumentos. Entonces vamos a ver cómo es que se crea un instrumento. Y nuevamente lo que vamos a ver hoy son pautas. Esto no significa que sea la receta mágica para el desarrollo de un determinado instrumento. Vamos a ver entonces, compartiendo la presentación aquí. Estos son los niveles de la investigación, pero en el diseño de la validación de instrumentos. La validación de instrumentos, entonces, es un conjunto de estudios, no es un estudio único. Estos son los principios para desarrollar una línea de investigación en la creación y validación de instrumentos. Primera fase, cualitativa, creación. Segunda fase, segundo momento, cuantitativo, validación o evaluación de sus propiedades métricas. Esto es toda una línea de investigación. Yo siempre les menciono que una línea de investigación es un conjunto de estudios. No se valida un instrumento de un solo paso, en un solo momento. Es posible que necesites hacer varios estudios para completar la validación de tu instrumento al 100%. Es posible que necesites hacer varios estudios para que finalmente quedes satisfecho con el instrumento que acabas de construir. Y entonces esto va a derribar ese mito que tienen algunos jurados de tesis que le exigen a los estudiantes no solamente desarrollar el estudio epidemiológico, sino que a la par y en el medio tiempo y entre las propagandas quieren que validen un instrumento. Sí, por ejemplo, hacer el estudio de la calidad de la atención en el centro quirúrgico. O sea, vamos a medir cuán satisfechos están los pacientes que son intervenidos quirúrgicamente. Bueno, pues puede ser que el 80% esté satisfecho, el 90%, el 70%, no sé. Habrá que medir y habrá que buscar un instrumento para eso. Pero algunos jurados exigen a sus estudiantes
que no solamente midan el grado de satisfacción, sino que además en el medio tiempo validan el instrumento. Y eso es una locura, porque la validación de instrumentos es una línea de investigación y también es un diseño. Hay muchos pasos que debemos completar para saber, para estar seguros de que el instrumento está 100% validado, y de eso se trata precisamente la reunión del día de hoy. En primer lugar, tenemos a la validez de contenido. Este primer momento de la validación de instrumentos se refiere a la creación. ¿Cómo se crea un instrumento? Pues es muy simple. Tú lo has hecho antes. Cuando tenías que evaluar a tus alumnos y tenías que crear un examen, pues lo que hiciste fue coger una hoja de papel, escribir un número de preguntas. Habitualmente a mí me gusta escribir 20 preguntas, y luego le pones 4 alternativas o 5, según tú prefieras, ¿sí? A mí me gusta poner 4 alternativas, de las cuales solo una es correcta. Entonces, si el alumno acierta la respuesta correcta, pues gana un punto, y como son 20 preguntas, puede ganar 20 puntos. Si pasa el 50%, el percentil 50, es decir, acierta más de 10, entonces está aprobado. Y si no, está desaprobado. Pues esa es la forma en que se crea un instrumento. Esa es la manera en que se crea un instrumento, aunque no es la única. A esta forma de crear instrumentos se le denomina validez racional. ¿Y sabes por qué se denomina validez racional? Porque esos conceptos que yo estoy evaluando a los estudiantes los he leído en un libro. Los encontré en la literatura, están refrendados, están completamente estudiados. Y entonces vamos a poner un ejemplo para esto. Imagínate que tú quieres evaluar el nivel de conocimientos, o nada más quieres evaluar los conocimientos de un grupo de niños que están aprendiendo aritmética. Y entonces lo que vas a hacer es construir un examen con 20 preguntas. Le vas a poner 5 preguntas de suma, 5 de resta, 5 de multiplicación y 5 preguntas de división, y con esto ya tienes tu instrumento. Este instrumento se denomina, pues, instrumento para medir el nivel de conocimientos en aritmética de los niños que están aprendiendo este curso. ¿Y de dónde tú sacas que la aritmética está compuesta de la suma, resta, multiplicación y división? Pues de los libros de aritmética, y nadie va a discutir eso, ¿no? ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que a veces este concepto, como en este ejemplo yo puse la aritmética, a veces el concepto no está tan definido, como por ejemplo la calidad de la atención. ¿Y cuáles son las dimensiones de la calidad de la atención? Si el concepto de aritmética tiene como dimensiones suma, resta, multiplicación y división, ¿cuáles son las dimensiones del instrumento para evaluar la calidad de la atención? Y entonces tú dirás, pues eso depende del autor que tú hayas leído, ¿no? No es lo mismo leer a Don Abedian que leer a Parasumarán, hablando de calidad de la atención. Y cuando tú estés desarrollando tu propio instrumento, también te va a ocurrir esto, que tú tienes 2 teorías. Y ahora, ¿a cuál de estas 2 me adhiero para crear el instrumento? Esto quiere decir que cuando tú vas a crear un instrumento y quieres evaluar un concepto, resulta que este concepto está plenamente definido, a veces está medianamente definido y a veces no está definido. A veces te va a ocurrir que tú quieres evaluar un concepto para el cual ni siquiera hay un consenso, ni siquiera hay una definición aceptada universalmente. Y entonces tendrás que emitir tu propio concepto. Así que cuando de crear instrumentos se trata, hay que ponerse a pensar en primer lugar el concepto que yo quiero evaluar, ya sea calidad de la atención, adicción al internet, falta de adherencia terapéutica. Estoy hablando de variables subjetivas, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que pensar es en que si este concepto está plenamente definido, este concepto está parcialmente definido, o este concepto no está definido. Porque dependiendo de esas 3 situaciones es que tendrás que echar mano de las herramientas disponibles para crear tu propio instrumento. Así que no es lo mismo crear un examen de aritmética que crear un instrumento para evaluar la calidad de la atención, o crear un instrumento para evaluar adicción a la internet.
o adicción a Facebook, como le dicen algunos. Algunos piensan que esto no existe y otros dicen que sí. Es decir, ni siquiera están de acuerdo. Entonces, ¿cómo puedes crear un instrumento para evaluar un concepto del cual ni siquiera estamos de acuerdo, verdad? Entonces, esta es una situación donde el concepto pues aún no está definido. Cuando el concepto está plenamente definido, entonces lo que se va a utilizar es la validez racional. Te voy a poner un ejemplo de validez racional. Mira, imagínate que yo quiero tomar un examen sobre odontología, un grupo de estudiantes del pregrado de odontología, pero yo no soy odontólogo, yo soy médico, así que sobre esos temas, pues no sé qué voy a hacer. Entonces cojo un libro de la carrera, de la especialidad, y de ahí voy a tomar algunos conceptos y gracias a estos conceptos voy a elaborar un cuestionario para evaluar su nivel de conocimientos en periodoncia, ya está. Si yo hago eso, y como estoy tomando el libro, a eso se le llama validez racional porque esos conceptos están avalados, esos conceptos están consensuados, esos conceptos están aceptados, entonces nada más tengo que tomar los conceptos del libro. Validez racional, validez racional. Vamos ahora con la validez de respuesta. Esta es otra situación. ¿Qué tal si yo quiero estudiar, por ejemplo, qué tal si yo quiero estudiar las causas de la falta de adherencia terapéutica? Yo quiero encontrar o crear un instrumento para evaluar por qué razón los pacientes no regresan a consulta, por qué no regresan a su control, que el médico le da una serie de indicaciones, de exámenes auxiliares y de laboratorio para tener un mejor diagnóstico y luego hacerle un excelente plan terapéutico y luego el paciente no vuelve, ¿sí? Esto ocurre en todos los ámbitos, no solo en la medicina. Pero ahora, ¿por qué ocurre esto? Hace poco tiempo un colega odontólogo quería evaluar el éxito de su tratamiento, de su plan terapéutico para un grupo de pacientes con una patología bucodental. Y me dice, la principal dificultad que tengo para hacer mi estudio, porque yo quiero hacerlo, me dice, es que los pacientes no vuelven. Entonces, si no vuelven, ¿cómo voy a evaluar el éxito del tratamiento? Así que le dije yo, el principal problema que tú tienes aquí es la falta de adherencia. Y tal vez debieras comenzar por estudiar ello para plantearle alguna solución. Entonces, ¿cómo sabemos por qué los pacientes no regresan a consulta? Es muy simple, les hacemos una entrevista abierta. Y entonces los vamos a ir a buscar a su casa porque no volvieron, ¿verdad? Y se utilizan algunas estrategias pues para lograr su colaboración, como darle continuidad al tratamiento con algún tipo de subvención, por ejemplo. La idea es entrevistarlos y preguntarles directamente a ellos por qué no regresaron. Esto es una entrevista abierta, es una entrevista holística. Los únicos límites de la conversación son los del concepto mismo. ¿Por qué no volvieron? Entonces el paciente empieza a emitir una serie de respuestas, ¿sí? Por ejemplo, es que no tuve tiempo, tenía que cuidar a mi abuela, tenía que recoger a los chicos del colegio, no tenía presupuesto para el tratamiento o cualquier razón que ellos te den. Siempre van a haber múltiples razones. Entonces nosotros vamos recepcionando todas estas palabras clave, todas estas frases y las vamos anotando en una hoja que luego las vamos a clasificar. Pero es que esto es el insumo para crear los reactivos o los ítems del instrumento que nos permitirán predecir si el paciente va a volver o no a consulta. Y ciertamente se puede hacer eso, crear un instrumento para evaluar la falta de adherencia terapéutica o predecir la falta de adherencia terapéutica en los pacientes. Bueno, a esta estrategia se le denomina validez de respuesta, porque partimos de la premisa de que no tenemos idea de por qué los pacientes no están regresando a consulta y precisamente lo que queremos hacer es construir ese concepto, entender el por qué, desarrollar el constructo de la falta de adherencia terapéutica en algún tipo de patología, falta de adherencia terapéutica en el tratamiento odontológico, falta de adherencia terapéutica en el tratamiento para la diabetes, falta de adherencia terapéutica en el tratamiento antituberculoso o el que tú quieras evaluar. O si lo llevas a otros campos, como por ejemplo
al ámbito de las ciencias sociales, las causas de la deserción escolar, por ejemplo. Puedes crear un instrumento para evaluar eso. Y luego tenemos el tercer momento, que es la validación por jueces. Y ahora les tengo que colocar un ejemplo para evaluar, para poner la evaluación por jueces. La evaluación por jueces es cuando tú vas y consultas con otros expertos para que te ayuden de alguna forma a tener la certeza de que lo que tú estás evaluando pues realmente pertenece al constructo. Entonces, lo que vamos a hacer es, una vez construido nuestro instrumento, lo vamos a presentar a un conjunto de expertos. Lo vamos a presentar. Te voy a poner un ejemplo en este momento para aclarar mejor las cosas. Hace poco, una profesional de la obstetricia, una obstetriz, estaba desarrollando un instrumento para evaluar la atención del parto con interculturalidad, porque en la región donde ella trabaja, pues las pacientes, a pesar de que hay un hospital, prefieren tener su parto domiciliario en una región altoandina del sur del Perú. Y entonces los riesgos a los que se someten pues son altos, habiendo ahí una institución de salud donde pueden atender su parto. Pero las mujeres de esta región no quieren atenderse ahí. Y la razón es porque cuando van al hospital no les respetan sus costumbres, es decir, no se adaptan a sus costumbres, y por eso ellas prefieren no asistir a tener un parto institucional, prefieren un parto domiciliario con atención empírica. Y esto es muy riesgoso realmente. Esta investigadora lo que pretende es descubrir cuáles son esas costumbres que tienen las mujeres a la hora del parto para comunicárselo a los profesionales de la obstetricia y que ellos pudieran adaptar su sistema, pues, a atender el parto con interculturalidad, ¿no? Hasta ahí todo perfecto. Y entonces hay que construir el instrumento. Y aquí hay dos fases de la construcción de un instrumento. La primera es que hay que redactar los ítems. Y habría que ir a preguntarle a las mujeres gestantes por qué no se atienden el parto en el hospital. El problema es que estas mujeres, al vivir en una zona andina y altiplánica del Perú, pues viven en distancias muy lejanas, porque en esta región la densidad poblacional es baja, entonces habría que hacer muchos viajes y además hay pocas gestantes. Así que lo que se hace en este caso, pues, es buscar a personas que conozcan el tema, a las mujeres que atienden el parto empírico. A ellas hay que buscar. Las mujeres que tienen el parto empírico en esta zona conocen estas costumbres. Entonces hay que entrevistarlas a ellas. Ellas, las mujeres que tienen el parto empírico, son consideradas expertas en el tema. Ojo, expertas en el tema. Luego entonces construimos el instrumento y este instrumento, una vez que ya está creado, lo presentamos a un conjunto de jueces. Los jueces son los que ayudan a validar el contenido. Entonces lo tendrá que presentar a otros ginecólogos, obstetras, a otros especialistas de la rama. Estos especialistas que van a ayudar a validar el instrumento, que van a dar su opinión acerca de la idoneidad de los ítems, son considerados jueces, ¿ya? No confundir entonces el concepto de experto con el concepto de juez. En este ejemplo que yo les he puesto, las mujeres que atienden el parto empírico son consideradas expertas. Y gracias a la entrevista que yo les puedo hacer a ellas, puedo elaborar los ítems de mi instrumento. En cambio, cuando tú vas con los jueces, ellos nada más califican como un juez de concurso de televisión, ¿no? Que saca su paletita, aprobado o desaprobado, positivo o negativo, como en el Coliseo Romano, ¿no? Ellos evalúan. Los jueces no ayudan a construir el instrumento. No es su tarea. Su tarea es evaluar lo que tú ya has construido y dar su opinión y evaluar la idoneidad y decirte este sí, este no. En calidad de opinión, tampoco es que porque te digan que retires un ítem, tú lo vas a retirar. No. Ahora, es ideal, ¿y por qué existe la confusión en este punto? Es ideal que el experto sea también juez, es ideal, pero no siempre va a ocurrir así. Y por eso te pongo el ejemplo donde no ocurre así. Las mujeres que atienden el parto empírico
al poder entrevistarlas a ellas, nos ayudan de una forma indirecta a construir el instrumento. Pero los jueces lo que hacen es evaluar un instrumento que previamente ya nosotros hemos construido y se los presentamos para que nos den su opinión. Pregunta, ¿cuál es el número de jueces que uno debe buscar? No existe una fórmula, un número, no existe una triangulación como algunos piensan. No es que vaya a buscar 5 jueces y si 3 jueces me dicen que este ítem 1 se queda y 2 de ellos dicen que no, yo voy por mayoría. No. Estamos en una fase cualitativa y aquí no hay uso de las herramientas estadísticas, no decidimos por mayoría. Esto es como el jurado de un juicio en el ámbito legal, ¿no? Que hay un juez y hay un conjunto de miembros del jurado. Al final el juez decide, claro, toma en consideración las opiniones, el razonamiento, el estudio de los miembros del jurado. Pero en todo caso, si van a decidir por mayoría, pues entonces ya retiren al juez y que nada más decide el jurado, ¿verdad? Y no es así. No es así, porque el veredicto es cualitativo. Lo mismo ocurre en la validación de instrumentos. Así que no te busques 5 jueces nada más para saber que si 3 están de acuerdo y 2 no, el ítem se queda o al revés. No funciona así. De hecho, cuando uno desarrolla un instrumento de medición, se supone que uno crea y valida instrumentos dentro de su propia línea de investigación. Hemos hablado sobre eso en el pasado, de tener una línea de investigación, y una línea de investigación es un tema específico dentro de tu profesión, dentro de tu especialidad, por la cual tú sientes mucha pasión, dominio, tienes experiencias, tienes expectativas, estás relacionado con ese tema. Una línea de investigación es una misión en la vida de un profesional, de un investigador. Entonces, partiendo de esa premisa, tú eres el experto número 1 dentro de tu línea de investigación. No hay más experto que tú. Por eso te atreviste, pues, a crear y validar un instrumento. Porque ¿quién más lo va a hacer si no lo haces tú? Tú eres el llamado a hacer, tú tienes que hacerlo. Y no importa que consigas jueces para evaluar tu instrumento, tú eres el experto más grande. Entonces, no es que haya un experto que valga como 3 puntos, un experto que valga como 2 puntos y un experto que valga como 1 punto. No existe tal ponderación. Simplemente tú convocas a un grupo de expertos, les pides su opinión acerca de la idoneidad de tus ítems, si el ítem se queda, si el ítem se va, pero al fin y al cabo el que decide eres tú, porque tú eres el experto más experto de todos y no hay forma de ponderar el grado de tu experiencia, ni vamos a ponderarlos a ellos también, porque si decides por mayoría, porque 3 dicen que se queda el ítem y 2 dicen que no, y tú decides que se queda, pues estás considerando que el grado de experiencia de los 3 expertos es el mismo, ¿verdad? Y no es así, porque va a haber gente siempre que conozca más sobre un tema que otro. Estamos en una fase cualitativa de la investigación. Nos encontramos desarrollando la validación por jueces. Tenemos entonces estos 3 momentos para construir un instrumento. Tú puedes utilizar uno o puedes utilizar los 3, si es que se dé el caso. Yo te dije al principio que todos los instrumentos se crean y se validan de forma distinta. Entonces ahora te digo que puedes utilizar uno o puedes utilizar los 3, dependiendo del instrumento que estés creando. A ver, ¿qué preguntas tenemos para hacerle un poco de pausa a todo esto? Estamos con Jaime Griego, dice, buenas tardes, doctor Supo, desde la ciudad de Tijuana. Un saludo para los amigos mexicanos de Tijuana. Jorge Castro dice, ¿hay complementariedad entre las técnicas cuantitativas y cualitativas? Por supuesto que sí, y siempre, no solo en la validación de instrumentos, sino en cualquier diseño de investigación y en cualquier línea de investigación. Siempre va a haber complementariedad, pero cuando estamos hablando de la investigación cuantitativa. La cualitativa es pura, por eso la creación de instrumentos, cuando tú acudes a un conjunto de jueces, no hay triangulación. Ese concepto lo inventó alguien que quería salir del paso, alguien que se sentía débil frente a la opinión de expertos y tenía miedo de decidir si el ítem se queda o el ítem no se queda. Y entonces entrego la responsabilidad al grupo convocado porque yo no me siento experto,
porque me equivoqué de línea de investigación, porque estoy haciendo investigación nada más porque es una obligación y realmente no domino el tema, entonces me da miedo decidir, no vaya a ser que decida mal y entrego esta responsabilidad a un grupo de jueces, y qué mejor si es un número impar para que así por mayoría decidan qué ítem se queda y qué no. Eso lo inventó alguien que partía de esa premisa. No existe triangulación. Estamos en la fase cualitativa, sin análisis estadístico. Y desde el momento en que tú cuentas cuántos jueces aprueban y cuántos no, eso ya es cuantitativo. No, se toma su opinión, es cierto, hay que escuchar. Puede ser que un juez sepa más que nosotros en un determinado aspecto y entonces su opinión pesará, pero quien la pondera somos nosotros, y no en números, sino en decisión. Vamos con más preguntas, a ver. Alicia nos dice, saludos desde la ciudad Juárez, en México. Saludos para Alicia. Doris Maritza nos dice, cuando se realizan investigaciones, muchas veces no se tienen instrumentos de medición para recolectar datos. Entonces, la creación y validación del instrumento puede constituir una investigación. En efecto, Doris, el crear y validar un instrumento es ya una investigación. Ya es una investigación. Incluso lo podrías publicar en una revista. Y hay varios artículos de revistas científicas que están orientadas netamente a la validación del instrumento y llevan el título Validación de un instrumento para medir tal situación, tal variable, tal constructo. Entonces sí, es posible hacer un trabajo de investigación que esté enfocado únicamente en validar el instrumento. Y esto mismo tendríamos que trasladarlo pues a la tesis universitaria, ¿no? Ya sea de pregrado, maestría, doctorado, especialidad o la que quieras, pues también podríamos hacer un estudio nada más validando un instrumento. Bueno, cuando digo nada más, no es que lo esté desmereciendo, sino digo que es un momento, una parte del desarrollo de una línea de investigación. A ver, ¿qué otras preguntas tenemos por aquí? ¿Puede explicar la validez de constructo? Nos dice Hugo Aguirre. Ahí vamos, ya estamos llegando para este punto. Santos Guanilo nos dice, ¿cuál es el peso de importancia de cada uno? Validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo. Pues esta respuesta, Santos, la podemos deducir del nombre o del momento en el que nos encontramos en la creación del instrumento. Es validez de contenido, es fase cualitativa. Entonces, si tú decides utilizar la validez de respuesta, la validación por jueces y la validez racional como elementos para construir tu instrumento, para darle validez de contenido, no hay un peso, porque precisamente estamos en una fase cualitativa, ¿sí? El peso lo vas a dar tú, porque tú eres el creador del instrumento dentro de tu línea de investigación. Cada quien crea sus propios instrumentos para su propia línea de investigación. Ojo, yo no voy a ponerme a crear instrumentos para evaluar variables fuera de mi profesión, fuera de mi campo del conocimiento, porque necesito conocer a fondo el tema. ¿Qué criterios debemos tener para seleccionar jueces? Nos dice Dionisio Altamirano. Criterios netamente cualitativos. O sea, no hay un esquema para poder seleccionar jueces. El único criterio que tendríamos es ubicar personas que tengan una línea de investigación lo más cercana posible a la nuestra, lo más cercanamente posible. Entonces, imaginen que yo quiero construir un instrumento para evaluar las habilidades de los docentes universitarios en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para la educación virtual, es decir, a través de Internet. Ahora, ¿de dónde saco los jurados para que me ayuden a validar mi instrumento? Pues los jurados son las personas a las que yo puedo acceder, lógicamente. Si no puedo acceder a una persona, pues no es considerada dentro de mi grupo de expertos.
Entonces, serán personas con las cuales yo tengo contacto, que sé que están desarrollando actividades similares y que podrían contribuir a darme una opinión acerca de estos conceptos. No hay regla, entonces, el único principio sería que ubiques personas que tengan una línea de investigación lo más cercana a la tuya. Y es probable que en algún caso no exista esto, no existan investigadores que tengan tu misma línea de investigación. No importa, busca aquellos que tengan una línea que sea lo más cercanamente posible. Y esa sería la única recomendación. Cirilo López dice, ¿cuál es el protocolo para adaptar un instrumento ya validado? Pues los instrumentos ya validados requieren de revisar sus propiedades métricas. Es como cuando tú encuentras una balanza que tenías guardada en algún lugar de tu casa hace 30 años y tú quieres saber si todavía sirve o no. Entonces la mandas a revisar, o cualquier aparato, ¿no? Cualquier aparato de medición, instrumento de medición. Pues igual la adaptación de los instrumentos documentales pues consiste nada más en revisar sus propiedades métricas, nada más en eso consiste. O sea que todo lo que vamos a hablar el día de hoy para la validación de instrumentos también es útil para la adaptación. Ya pasamos a eso. Leonardo nos dice, buenas tardes, doctor. Cuando un autor publica las propiedades métricas de un instrumento, es obligación de ese autor incluir las reglas de calificación de su instrumento. Bueno, esta es una pregunta interesante. Primero porque los instrumentos son patentados hoy en día y a veces el uso de un instrumento pues requiere de pagar una cuota, ¿sí? de utilizar el algoritmo. Pero hablemos en términos generales. Si yo publico un instrumento, puede que este instrumento llegue a tener validez de contenido o puede que ya haya alcanzado propiedades métricas más elevadas. Entonces, si mi instrumento tiene nada más validez de contenido, pues, ¿qué propiedades voy a publicar? No tengo propiedades todavía, estoy en una fase inicial. Pero si ya desarrollé las propiedades métricas, y entonces ahí sí puedo acompañar cuáles son las propiedades métricas del instrumento que he construido. A ver, otras preguntas. Manuel Quipuscoa nos dice, antes de crear un instrumento es necesario primero definir conceptual y operacionalmente las variables. Por supuesto que sí, justamente la validez de contenido es eso. Define el concepto y a partir de la definición del concepto construyes el instrumento. Solo que, como ya mencioné, es posible que te encuentres frente a estas tres situaciones. Primero, el instrumento está 100% definido, perdón, el concepto está 100% definido. Segundo, el concepto está parcialmente definido. Y tercero, el concepto no está definido. Ejemplos, 100% definido. Pues las operaciones aritméticas, ¿no? Suma, resta, multiplicación y división. Parcialmente definido, la calidad de la atención, hay varias teorías. Y no está definido, la adicción a la Internet. Hay algunas propuestas, pero no hay un consenso de que realmente exista adicción a la Internet. Jefferson nos dice, saludos. Doctor, ¿supo si existe un instrumento validado en otro país, la medición de una variable, pero por cuestiones de operacionalidad, sería adecuado crear otro instrumento para valorar la misma variable en un cuestionario más corto? Primero que sí puedes no solo traducir un instrumento de otro idioma, sino que puedes adaptar un instrumento creado para evaluar a una comunidad distinta a la tuya. Y luego que sí puedes reducir el número de ítems. De hecho, muchos autores han reducido el número de ítems de sus propios instrumentos, poniéndolos en una versión más corta y tratando de conservar las propiedades métricas que inicialmente publicaron. Esto porque el escenario en el cual va a ser aplicado tu instrumento, pues puede ser distinto dependiendo del propósito de tu estudio. Hay instrumentos, y esto los psicólogos, por ejemplo, lo conocen, hay instrumentos que tienen una batería de 200 preguntas, y creo que hay de más también,
Imagínate responder 200 preguntas. ¿Cuánto tiempo toma eso? ¿Cuál será el grado de colaboración que obtendrás de los evaluados para aplicar este instrumento? Eso es realmente una complicación. Sobre todo si quieres hacer una encuesta, ¿no? Imagínate, vas por la calle y quieres encuestar a las personas. Tendrás 5 minutos para realizar una encuesta y al final esa encuesta dura 2 horas, ¿no? No vas a llegar a completar el instrumento. Entonces, esa situación te obliga a reducir el número de ítems. Y ya que reduces el número de ítems, pues vas a tener que volver a evaluar sus propiedades métricas y tendrás que esperar que no se hayan alterado. A ver, Jorge Castro dice, los procesos sociales son cambiantes. En ese sentido, ¿cuál es el tiempo en que debe revalidarse el instrumento? Jorge, tú puedes aplicar el instrumento mientras sea vigente. Ahora, ¿cuándo deja de ser vigente? Pues eso lo decides tú, porque tú eres el experto número 1 dentro de tu línea de investigación. Puedes consultar a un grupo de expertos, otros investigadores que compartan contigo la misma línea de investigación y hacer o poner un límite de consenso, ¿no? De cuánto tiempo sería pertinente, pues, utilizar este instrumento y luego habrá que adaptarlo nuevamente. Maciel Mancinas dice, ¿qué diferencia hay entre propiedades métricas y las psicométricas? Pues desde el punto de vista de la validación de instrumentos, ninguna. Lo que pasa es que este tema de la validación de instrumentos ha sido una contribución importante de los investigadores de las ciencias del comportamiento. Y cuando hablo de ciencias del comportamiento, me refiero esencialmente a psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas. Y yo creo que el grupo más grande de todos estos son los psicólogos. Por eso es que le pusieron este nombre, propiedad psicométrica. Pero ya ves que el instrumento no necesariamente evalúa variables psicológicas, sino también capacidades cognitivas, opiniones, actitudes, comportamientos. Y entonces este nombre de propiedad psicométrica pues se ha difundido. Lo correcto sería denominarlo nada más propiedad métrica. Pero igual somos pues muy agradecidos con estos investigadores de este campo del conocimiento que nos han brindado mucho para conocer mejor acerca de todo esto. A ver, otra pregunta. Ptolomeo Cortés dice, los instrumentos creados pueden ser nuestra metodología. Pues no entendí muy bien esto, tal vez se ha cortado tu pregunta, Ptolomeo. A ver, los instrumentos creados pueden ser nuestra metodología. Creo que le falta agregar algo por ahí. Jorge Castro dice, en el caso de las entrevistas grupales, también se evalúa la guía de entrevista. Si vas a hacer una entrevista, Jorge, el instrumento es el entrevistador, no la guía. Te pongo un ejemplo. Los psiquiatras utilizan criterios para hacer diagnósticos y estos criterios han sido aceptados universalmente por ellos. Están escritos en un manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Y entonces hay criterios que hay que completar para decir que una persona tiene depresión, pero es que hay una forma de preguntarlos, no es nada más el ítem. Y ellos tienen este razonamiento heurístico para llegar a este diagnóstico. Por eso se entrenan, por eso es una especialidad. Así que no cualquier persona que lea los instrumentos o los ítems para evaluar la depresión podrá hacer el diagnóstico de depresión. Quien da finalmente el diagnóstico es el psiquiatra desde el punto de vista científico y legal. Así que el instrumento es el evaluador, el instrumento ahí es el psiquiatra. Cuando tú haces una entrevista, el instrumento es el entrevistador, no es la guía de instrumentos, la guía de entrevista, entonces no hay nada que validar ahí. A ver, otra pregunta. Marco Antonio nos dice, al crear un instrumento sobre la fidelización del usuario a una institución de salud, ¿cómo lo enfoco a los niveles de salud? Primer nivel, segundo nivel.
y tercer nivel. Es posible, Marco Antonio, que tengas que crear 3 instrumentos para cada uno de los niveles, porque las circunstancias y los contextos para acudir a estos 3 niveles de atención puede ser distinto. Es decir, el centro de salud puede estar aquí a 2 calles de donde yo vivo, pero el hospital probablemente esté en el centro de la ciudad. Así que la posibilidad de asistir a uno a otro va a ser distinta y dependerá también de la forma en que yo perciba la gravedad de mi dolencia o de mi enfermedad. En este caso yo soy médico, pero una persona que no es del área de la salud, pues se guiará por criterios subjetivos. Así que es posible que necesites construir un instrumento para cada nivel. Orlando nos dice, ¿cómo valido un instrumento que me mida el riesgo de manera predictiva en el tema de violencia y posible feminicidio? En ese caso, Orlando, tendrás que evaluar la capacidad predictiva de tu instrumento de forma retrospectiva. Habrá que hacer evaluaciones de rutina a todas las mujeres afectadas por violencia de género. Y lamentablemente, si esto deriva en un feminicidio, tendrás que ir a buscar los archivos para identificar ese grupo que finalmente fue afectado por esta situación y hacer una comparación con el grupo que no terminó en feminicidio y a partir de eso identificar qué criterios predicen mejor este desenlace. En este caso habrá que hacerlo de forma retrospectiva, porque de forma prospectiva sería de la siguiente forma: identificar a las mujeres que son víctimas de violencia familiar y esperar a que ocurra el feminicidio, esperar la evolución. Y eso es lógicamente algo que no podemos hacer, porque de detectar circunstancias que siquiera nos den señales de que va a ocurrir el feminicidio, pues alguna acción tendríamos que tomar, ¿verdad? Si no estaríamos faltando pues a la ética investigativa, me refiero, y también pues a cuestiones morales. Edward Lizama dice, si existe un instrumento validado para un propósito, como lo es una encuesta de propósitos múltiples para otros fines, a ver, nuevamente, si existe un instrumento validado para un propósito, como lo es una encuesta de propósitos múltiples, para otros fines, los de nuestra investigación. Creo que ahí falta redondear algo, Edward. A ver, dice Jorge Santamaría, nos dice, cuando el instrumento de medición a validar esté en inglés, por ejemplo, ¿en qué se basará la fase de la validez de contenido? En estos casos, Jorge, será un juicio de expertos. Sobre todo, cuando hagas una traducción de un instrumento, asegúrate de tener, en primer lugar, una persona bilingüe. Bueno, vas a necesitar 2 personas bilingües. Una que domine el idioma extranjero. Vamos a suponer que ese eres tú, ¿ya? Tú vas a traducir, vas a trasladar un instrumento del inglés al español. Entonces, tú tienes que dominar, lógicamente, el idioma inglés. Segundo, ese sería el primer experto, tú mismo. Segundo, una persona que nativamente hable inglés y que domine el idioma en español. Ahí tienes los 2 complementos. Y un tercer juez como mínimo sería pues un experto que conozca el tema que tú estás estudiando, que esté dentro de tu línea de investigación como mínimo, y que también domine los 2 idiomas, no importa cuál sea su idioma natal. Y si puedes tener más, mejor. Santos Lucio nos dice, ¿y cuál es el número mínimo de preguntas que debe tener un cuestionario? La respuesta es 1. Sí, 1. Hay instrumentos que tienen 4 preguntas. Yo una vez ubiqué por ahí un instrumento que ayudaba a detectar al paciente alcohólico con 4 preguntas. Y la escala visual análoga que evalúa el dolor en una regla de 10 centímetros o en una escala del 1 al 10 es también un instrumento documental que si tú se lo entregas a una persona en forma de pregunta escrita, pues mide el dolor, por eso es instrumento y tiene solamente una pregunta. Y esa pregunta es como ¿cuánto te duele del 1 al 10? Así que lo mínimo es una pregunta. A ver, Boris Lucio nos dice, saludos, doctor. Cuando uno realiza la construcción del instrumento, los ítems de las dimensiones, ¿cuántas preguntas es recomendable tener? Nuevamente ahí, pues no hay una regla,
pero sí existe pues recomendaciones. Tiene que haber variabilidad entre los resultados de medición de un instrumento. Así que lo mínimo serían 2, las preguntas de verdadero y falso. Aún así, esto tiene pues muy poca variabilidad o expresa en poca medida la variabilidad y permite o no permite ajustar bien los ítems cuando no tiene capacidad discriminante. Así que lo que se sugiere como mínimo sería un número de 3. Y cuando tiene también muchas alternativas, pues más que evaluar lo que se quiere evaluar, lo que se consigue es distraer o perder la atención del evaluado. Así que como máximo podríamos ponerle un número de 7. Así que la recomendación, no regla, sería entre 3 y 7. Entonces, como el punto medio es el 5, ese es mi número favorito. Dije mi favorito, no dije que lo hicieran, ¿eh? Ustedes también pueden hacerlo, pero no tomen en cuenta que lo van a hacer nada más porque yo lo hago. Jorge Castro dice, cuando se consideran aspectos económicos, uso de anticonceptivos u otros temas sensibles, la respuesta que se nos da puede ser falsa, porque esa información verbal, ¿cómo validamos ese instrumento? El tema de la respuesta falsa, Jorge, no tiene que ver con la validez del instrumento, tiene que ver con la capacidad del instrumento para detectar las mentiras. Existen en este momento escalas de mentiras, compuestas, por ejemplo, por 10 preguntas. Y estas 10 preguntas tú las entremezclas con las preguntas de tu instrumento. Y luego cuando haces la evaluación, cuentas el número de preguntas que corresponden a la escala de mentira y si llegan a un determinado nivel, esto anula el instrumento. Entonces, esa es la forma de saber si el paciente está falseando o no la información, si está sesgando sus resultados, si está mintiendo o si olvidó la información. Porque la mentira y el olvido de información es un sesgo de medición, no es un problema del instrumento. Bueno, para no dejar los temas que tenemos pendientes, vamos a continuar y también continuaremos resolviendo las dudas que se presenten en esta tarde. Entonces vamos a hablar ahora de los otros niveles de la investigación en la validación de instrumentos. ¿Qué tal si hablamos de la validez de constructo? Ya me dijeron que hable de esto. La validez de constructo es la validez de concepto. La validez de constructo es la validez de concepto. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que lo que estamos evaluando realmente es lo que queremos evaluar? ¿Cómo nos aseguramos de que si lo que queremos evaluar es la depresión, los ítems que están adentro del instrumento realmente evalúan depresión mediante una estrategia que se llama reducción de dimensiones? Hace un momento yo les dije que si tú vas a crear un instrumento para evaluar las operaciones aritméticas, pues tú tienes que poner preguntas sobre suma, resta, multiplicación y división. Que si tú pones nada más preguntas de suma, resta y multiplicación, te falta la división. Ese concepto es insuficiente. El constructo no está completo. Ahora, que si tú pones preguntas de suma, resta, multiplicación, división y radicación, la radicación no es una operación aritmética, entonces tienes contenido excedente. El constructo, el instrumento está escapando a los límites del constructo. Y estos dos son los errores más frecuentes que cometemos en la creación de un instrumento. Por eso existe la validez de constructo, para que empieces a podar lo que le sobra a tu instrumento y para que le empieces a complementar lo que le falta. Y la estrategia es separar el concepto en dimensiones. Por ejemplo, si tú vas y les preguntas a la salida del hospital a los pacientes si están satisfechos con la calidad de la atención o qué les pareció la calidad de la atención, te van a decir buena. Entonces, la calidad de la atención no se evalúa así. La calidad de la atención se evalúa por dimensiones. Decía Parasumaran en su instrumento CERCUAL, para evaluar la calidad de la atención, que tú tienes que considerar los elementos tangibles, el edificio, la estructura, los equipos, la modernización, la limpieza de la institución es un criterio de calidad, pero también es un criterio de calidad la empatía, el trato amable, la calidez, el trato humano que le vamos a dar a nuestros pacientes, a nuestros usuarios, a nuestros clientes, a nuestros alumnos. Ese también es un criterio de calidad.
Dice para Sumarán que también es un criterio de calidad la confiabilidad. Es decir, si tú te vas a operar con un cirujano, pues tú tienes que confiar en su capacidad profesional, porque si tú desconfías de él, mejor no te operes con él y búscate otro. Y cuando un alumno escucha a su profesor, el alumno tiene que tener confianza en que lo que su profesor está diciendo es realmente adecuado, está validado, es contenido refrendable. No te vaya a pasar lo que me pasó a mí cuando mi profesor de bioestadística hacía los ejercicios en la pizarra, no le salían los resultados. Y esto que los tenía anotados en un cuaderno. Ahí perdemos un poco la confianza en nuestros docentes y en nuestros maestros cuando empiezan a contradecirse a sí mismos. Ahí no hay confianza, no hay confiabilidad. También decía para Sumarán que uno de los criterios de la calidad es la capacidad de respuesta, es decir, responder a la contingencia, tener un plan para las situaciones de contingencia, como por ejemplo, estás dando tú clases en un salón con un proyector multimedia y resulta que el proyector multimedia no funciona. Y entonces, ¿eso significa que vas a dejar de dar la presentación? Pues no, porque el proyector multimedia nada más es un apoyo adicional. Tú puedes dar la clase con presentador multimedia o sin presentador multimedia, eso no cambia nada, ¿verdad? Porque aquí lo que importa es el contenido, es la capacidad de respuesta, la posibilidad de salir frente a la contingencia, porque no te vaya a pasar lo que me pasó a mí también cuando tomaba clases de histología. Y cuando a mi profesor no le funcionaban las diapositivas, pues dejó de dar las clases. Bueno, eran clases de histología, había que entenderlo un poco. Y otro de los elementos de la calidad, pues dice para Sumarán que es la seguridad, ¿no? La seguridad en términos de seguridad personal, que no se vayan a extraviar tus cosas, como en el aeropuerto que se anda extraviando la maleta. Entonces, cuando vas a preguntar acerca de la calidad, no se le pregunta diciéndole qué te pareció el servicio, porque por compromiso siempre te van a decir, bueno. Entonces hay que preguntarle acerca de los elementos tangibles, de la empatía, de la capacidad de respuesta, de la seguridad. Estas son las dimensiones de la calidad de la atención. Y entonces los ítems que redactamos tienen que estar dentro de estas dimensiones. Así que para evaluar el constructo, lo que tenemos que hacer es ubicar a nuestros ítems en grupos y luego que tenemos que ponerle conceptos. Si tú has hecho 20 preguntas, has redactado 20 preguntas, pues ahora las vas a agrupar, vamos a suponer, de 5 en 5, y las 5 primeras preguntas se refieren a un tema, las otras 5 a otro tema, las otras 5 a otro y así. Entonces, si vas a hacer un examen de anatomía, puedes poner 5 preguntas de cabeza y cuello, 5 preguntas de tórax y abdomen, 5 preguntas de miembros superiores y miembros inferiores y 5 preguntas de pelvis periné, y así ya cubriste pues todas las regiones de la anatomía. Entonces tu examen tendrá validez de constructo, ya no solamente de contenido, porque como tú sacaste las preguntas de un libro de anatomía, que es plenamente aceptado, entonces tu examen sí tiene validez de contenido, pero tal vez no está cubriendo todos los conceptos que debiera cubrir. Por eso es importante dimensionalizar el concepto y a este procedimiento se le denomina reducción de dimensiones. Y te explico por qué recibe este nombre. Porque cuando tú construyes un instrumento de 20 preguntas y no has agrupado las preguntas, cada una de esas preguntas, cada uno de esos ítems corresponde a una dimensión. En el momento en que tú los agrupas y nada más te quedas con 4, antes tenías 20 y ahora tienes 4. ¿Qué es lo que ha sucedido? Has reducido el número de dimensiones. Y esto le ayuda a dar más soporte al concepto que estás evaluando, como por ejemplo la calidad de la atención. Existen procedimientos estadísticos que nos ayudan a hacer esto. Por ejemplo, el análisis factorial. Y hay otras herramientas. El análisis factorial es la herramienta más conocida, más común, la más famosa. También podemos hacer análisis de conglomerados. Podemos utilizar el análisis discriminante para realizar este procedimiento. En general, hay varias herramientas que podríamos utilizar para la validez de constructo, porque la validez de constructo corresponde a la investigación cuantitativa, ¿verdad? Esto ya es cuantitativo. Entonces, hay herramientas
estadísticas que nos ayudan a identificar si el concepto que estamos evaluando tiene consolidado el constructo. Así que ese concepto de que el instrumento mide lo que debe medir, es ese concepto de validez que tú encuentras en los libros, de que el instrumento para ser válido tiene que medir lo que debe medir, pues es incompleto. El concepto de que el instrumento mide lo que debe medir es nada más validez de contenido. Ni siquiera es validez de constructo. La validez de constructo es algo más grande, es cuando tú empiezas a dimensionalizar los conceptos que pretendes medir. Eso es la validez de constructo. Y ahora vamos a suponer que tú ya has tomado las preguntas de un libro. Vamos a suponer que estás construyendo un examen de anatomía. Y como las preguntas las has tomado de un libro de anatomía, eso es validez racional. Ello asegura la validez de contenido. Y luego lo has separado en dimensiones. Has separado 5 preguntas de cabeza y cuello, 5 preguntas de tórax y abdomen, 5 preguntas de miembros superiores y miembros inferiores y 5 preguntas de pelvis periné. Ahí tienes ya sus 4 dimensiones. Ahora tu instrumento tiene validez de constructo. En este momento, el constructo ha sido demostrado teóricamente, porque ya sabemos que así se divide la anatomía, o por lo menos los profesores de anatomía lo dividen así para aprender mejor. Y entonces ahora pasamos al siguiente concepto, que es fiabilidad. Incluso si yo he creado un instrumento tomando las preguntas o los ítems de un libro y lo he agrupado perfectamente en dimensiones y se lo he presentado a un grupo de expertos y estos expertos están de acuerdo con la forma en que yo he agrupado mis ítems y que además he realizado la validez, el análisis factorial, y esto me ha permitido corroborar la forma en que yo he agrupado los ítems, el instrumento todavía no es válido. ¿Y sabes por qué? Porque si yo me empecino en poner preguntas rebuscadas, difíciles, complicadas y hacerles la vida cuadritos a los estudiantes de medicina, le voy a poner un grado de dificultad tal que los alumnos no van a aprobar. Que si yo le empiezo a poner que el verdadero falso, que alternativa 1, 2, 3, y que luego que si 1 y 2 es correcto, y que si 1, 2 y 3 son falsos, y esos juegos de lógica, de lógica proposicional que solían utilizar mis maestros de anatomía, que nada tenían que ver con la anatomía, pues eran un perjuicio para la forma de evaluar el nivel de conocimientos. Esto tiene que ver con la fiabilidad. Si tú nada más decides hacer complejo tu examen, resulta que todos desaprueban. O si tú decides poner las preguntas en un nivel de complejidad muy fácil, muy sencillo, todos van a sacar la calificación más alta. Aquí en el Perú se califica de 0 a 20. ¿Qué sentido tiene tomar un examen a los estudiantes donde todos desaprueban? Si la idea de evaluar las capacidades cognitivas es ver quién estudió y quién no, ¿y qué sentido tiene tomar un examen donde todos sacan 20? Que la idea de un examen es discriminar entre los que estudiaron y los que no estudiaron. No es que se trate de desaprobar a la gente, pero es que el instrumento tiene que ayudar a diferenciar quién aprueba y quién desaprueba. Una vez me dijeron por ahí, pero la idea de dar clases en la universidad no es para desaprobar a los alumnos. Es verdad. Del mismo modo, podría decir yo que la idea de medir la glucosa en los pacientes no es para diagnosticarlos de diabéticos. Y ojalá que todos los pacientes a los cuales les midiéramos la glucosa, todos fueran sanos y ninguno fuera diabético. Seríamos felices todos. Y este mismo principio se aplica a la evaluación de los estudiantes. Ojalá todos resultaran aprobados. Pero para saber que merecen ser aprobados, hay que medirlos. Y para esto necesitamos un instrumento, un examen. Así que no basta con que el examen que yo haya tomado las preguntas de un libro de anatomía y que haya separado las preguntas en dimensiones. Eso es validez de constructo. Si el examen está muy fácil, todos sacan 20. Y si el examen está muy difícil, todos sacan 0. La idea es que el examen me ayude a diferenciar quién estudió y quién no. Tiene que tener una capacidad discriminante y eso es el análisis de la fiabilidad. Ese es el concepto de fiabilidad o confiabilidad, si lo quieres llamar de esta forma. Fiabilidad o confiabilidad para el caso es lo mismo.
¿Y cómo se mide la fiabilidad? Ya lo dije, capacidad discriminante. Preguntas que tengan un nivel de dificultad intermedio, que algunos puedan responder y otros no. Ese concepto, permítanme decir, tonto que utilizan algunos, de que voy a poner 5 preguntas facilitas para que todos las respondan, 5 preguntas de mediana complejidad para que algunos que han estudiado las respondan y otros no, y 5 preguntas muy complejas nada más para ver hasta qué punto pueden llegar los estudiantes. Bajo este razonamiento tonto, por no decirlo de otra forma, es que califican a los alumnos siempre con 11, 12, 11, 12, 13, 11, 12, 13. Pues si le ponen 5 preguntas que todo el mundo va a acertar, las van a acertar. Y si ponen 5 preguntas que nadie va a acertar, pues nadie lo va a acertar. Así que ni esas son válidas, ni las primeras ni las últimas. Son buenas preguntas, aquellas que tienen buena capacidad discriminante, aquellas que son capaces de identificar o separar a la mitad del grupo del resto. Y esto lo medimos mediante la variabilidad, llámese desviación estándar. Si se trata de preguntas de verdadero y falso, el P por Q corresponde a la desviación estándar. Son mejores preguntas en las que se observa más desviación estándar, luego de hacer un análisis de la variabilidad de cada uno de los ítems. Y son mejores exámenes los que expresan mayor desviación estándar. Pero cada ítem tiene una desviación estándar y cada dimensión también. Necesitamos un criterio unificado, un indicador único, un índice que nos diga si este instrumento pasa o no la fiabilidad. Y ese coeficiente se llama alfa de Cronbach. Este coeficiente integra la variabilidad de todos los ítems e integra también la variabilidad del instrumento final, de tal modo que con un solo número tú te permitas identificar si este instrumento es fiable o no. Pero el alfa de Cronbach es nada más una forma de medir la fiabilidad, no es sinónimo de fiabilidad, es una forma. Así como para la validez de constructo existe el análisis factorial, existe el análisis discriminante, existe el clustering, pues para evaluar la fiabilidad también existe el alfa de Cronbach, el KR20 y otras herramientas que nos permitan medir la capacidad discriminante del instrumento. Pero entonces, si mi instrumento es capaz de discernir entre quienes han estudiado y quienes no, ¿esto ya es completamente válido? Pues todavía no, porque lo que sigue a continuación se denomina estabilidad. Y la estabilidad tiene que ver con 2 conceptos: la repetibilidad y la reproducibilidad. La repetibilidad significa que si un instrumento es utilizado por un mismo evaluador, aplicado a un mismo individuo 2 veces, el resultado tiene que ser el mismo, como una balanza. Tú te subes a una balanza, pesas, vamos a suponer, 70 kilos, te bajas de la balanza, luego te vuelves a subir y adivina cuánto pesas, 70 kilos, ¿verdad? Eso es estabilidad. Mismo individuo, mismo instrumento, mismo evaluador. Pues esta propiedad en los instrumentos mecánicos casi está por descontada. En los instrumentos documentales la tenemos que buscar, tenemos que conseguir que esto ocurra. Primicia: si la fiabilidad es alta, la estabilidad casi está asegurada. Por eso es que algunos autores consideran que la estabilidad está dentro de la fiabilidad. Pero es mejor separarlo porque la estabilidad no solamente es intraoperador, sino también es entre operadores. Es decir, que la estabilidad se tiene que medir en 2 momentos. El primero, cuando un mismo evaluador, al utilizar un mismo instrumento, evalúa un conjunto de individuos, los resultados tienen que ser los mismos. Esto es estabilidad intraoperador, llamado repetibilidad.
Pero luego cuando dos evaluadores distintos utilizan el mismo instrumento sobre los mismos individuos, también tendrían que encontrar los mismos resultados, ¿verdad? Porque la variabilidad expresada en los resultados del instrumento se debe a la variabilidad de las unidades de estudio, no a la variabilidad del evaluador, porque eso es sesgo del observador, sesgo de la persona que manipula el instrumento. Entonces, cuando varios evaluadores, al utilizar el mismo instrumento aplicado a los mismos individuos, encuentran los mismos resultados, a eso se le llama estabilidad entre operadores, Y esa es una propiedad que también debemos buscar entre los instrumentos documentales. ¿Qué herramientas disponemos para evaluar la estabilidad? Pues eso va a depender de si estás utilizando o si lo que estás evaluando es un instrumento como el cuestionario o si es una escala. Si lo que tú estás evaluando es un cuestionario cuyos resultados son verdadero y falso, un simple test de Magnemar te puede ayudar a evaluar la estabilidad en el caso de que tú realices dos medidas. Y también el capa de Cohen, que mide la concordancia entre los resultados de dos evaluadores. Estas son herramientas que todo el mundo conoce, pero que no las utilizan para evaluar la estabilidad de los instrumentos documentales. ¿Y qué tal si mi instrumento no es un cuestionario, sino más bien una escala, donde los resultados son completamente de acuerdo, indiferente, en desacuerdo y completamente en desacuerdo? Es decir, que el resultado final de la evaluación mediante mi instrumento documental es un número, y es un número que va del 1 al 100. Entonces, en ese caso, no podemos utilizar capa de Cohen. Lo que tendremos que utilizar será una correlación de Pearson. Es una herramienta muy conocida por todos, pero que no la utilizan para medir la estabilidad de un instrumento, tanto intraoperador como entre operadores. La estabilidad es una propiedad que está, como dije, por descontada en los instrumentos mecánicos, pero en los documentales sí que necesitamos separarla para evaluarla de una manera independiente. La estabilidad para algunos autores está integrada o está al interior de la fiabilidad. Esto es porque esos autores se están refiriendo a los instrumentos mecánicos. En los instrumentos documentales es importante sacarla a flote, es importante separarla. Y luego viene la validez de criterio. Así que no importa si tu instrumento realmente mide lo que debe medir, está dimensionalizado, además tiene buena capacidad discriminante y cada vez que lo mides siempre te da el mismo resultado. ¿Tu instrumento es válido? Pues todavía no, todavía le falta la validez de criterio. ¿Y qué es la validez de criterio? La validez de criterio es una propiedad externa del instrumento, o más bien es una forma externa de evaluarse. Entonces, la evaluación de un instrumento tiene una fase interna y tiene una fase externa. Por ejemplo, la estabilidad intraoperador es una evaluación interna y la evaluación entre operadores es una evaluación externa. A partir de ese punto, todas las evaluaciones que hagamos sobre el instrumento son externas y la validez de criterio es una evaluación externa. Necesitamos corroborar que los resultados del instrumento realmente corresponden a lo que estamos evaluando. Y entonces, en el campo clínico existen pruebas de screening y pruebas gold estándar. Las pruebas de screening, tamizaje, despistaje o de cribaje tienen que ser corroboradas con una prueba patrón, gold estándar, diagnóstico definitivo, estándar de oro, como lo llamen. Como por ejemplo el test de Lisa y el Western Union, como el Papa Nicolau y el examen de anatomía patológica, y como muchas otras pruebas. El problema es que en el campo de las ciencias sociales se evalúan conceptos, y también en el campo de la salud, como la depresión, el clima organizacional, la falta de adherencia terapéutica. Cuando estamos evaluando conceptos, pues no hay una forma de corroborar. Es decir, si tú le haces el diagnóstico de depresión a un paciente, ¿cómo sabes que realmente tiene depresión? De hecho, en el pasado, los psiquiatras solían colocar diagnósticos muy indistintos a sus pacientes. Un mismo paciente visitaba a 3 psiquiatras y para uno tenía depresión, para el otro tendría
tenía síndrome bipolar y para el otro tendría un trastorno maníaco depresivo. Bueno, ese es el bipolar, no estoy repitiendo. Pero el hecho es que solían diferir mucho en sus diagnósticos. Y ahora se han puesto de acuerdo con este libro Biblia que tienen, el manual trastorno, el manual estadístico y diagnóstico de los trastornos mentales. Pero aún así, si le hacen el diagnóstico de depresión a un paciente, ¿cómo saben que realmente tiene depresión? Pues no hay forma de corroborarlo, ¿no? Y esto lo hacemos, lo vamos a evaluar en función a la evolución. La depresión, ¿cuál es el problema de la depresión? Además que estés triste, pues qué más da, hay algunas personas que disfrutan de estarlo, ¿no? El problema es que hay complicaciones y una de las complicaciones de la depresión es el suicidio, como el caso de la pregunta que nos hacían hace un momento, la violencia de género que termina en feminicidio. ¿Cómo yo puedo evaluar la violencia de género? Un test para predecir el feminicidio. Es lo mismo. Entonces habría que esperar el desenlace, pero no desde el punto de vista prospectivo, sino más bien retrospectivo. Entonces, ¿qué tal si yo voy al centro psiquiátrico, encuentro 50 pacientes depresivos en un periodo de tiempo determinado, a todos les aplico un instrumento? Y luego, como yo no estoy a cargo del seguimiento o tratamiento de ellos, pues va a ocurrir que algunos se van a suicidar. Y entonces yo de forma retrospectiva voy a comparar dos grupos. Retrospectiva, ojo, los que se suicidaron y los que no se suicidaron. Y a partir de las diferencias que yo encuentre entre los ítems que respondieron uno y otro grupo, voy a evaluar la capacidad predictiva. Esto es la capacidad predictiva o la validez de criterio predictivo. El criterio entonces se puede fijar en el futuro y a eso se le llama validez predictiva. El criterio se puede fijar en el presente y a eso se le llama validez concurrente. Se utiliza mucho en la evaluación clínica con los instrumentos mecánicos. Si yo quiero corroborar el resultado de una placa radiográfica con una tomografía, yo puedo tomar primero la placa radiográfica y después la tomografía, o si quiero al revés, primero la tomografía y después la placa radiográfica, que después de todo lo estoy haciendo con fines investigativos. Eso es validez concurrente, porque las dos medidas se hacen al mismo tiempo. Pero en el ejemplo que te puse de la depresión, primero evalúas la depresión y luego en la evolución se observa el evento del suicidio. Eso es validez predictiva. Y eso es lo que tendrán que aplicar en este ejemplo que nos pusieron sobre la violencia de género y el feminicidio. Y finalmente tenemos al rendimiento del instrumento. Esta es la última fase. Corresponde a la investigación aplicada. Si te acuerdas de los niveles de la investigación, la validez de contenido corresponde a el nivel exploratorio. La validez de constructo es el nivel descriptivo. La fiabilidad es el nivel relacional. La estabilidad es la validez, es el nivel explicativo. La validez de criterio es el nivel predictivo, ¿sí? Validez predictiva. ¿Se suicida o no se suicida? ¿Recuerdas? Y el rendimiento es el nivel aplicativo de la investigación. Corresponde exactamente, porque cuando tú empiezas a utilizar tu instrumento, vas a necesitar graduarlo. Es posible que tú necesites mover el punto de corte de tu instrumento para decidir entre enfermo y sano, entre positivo y negativo, entre aprobado y desaprobado. Pero eso lo vas a hacer no con una muestra piloto, sino con los resultados de la medición misma en el trabajo profesional, en el trabajo cotidiano. Entonces utilizarás la información de las unidades de estudio que tú ya has medido para volver a someterlo a un análisis y evaluar cuál sería el punto de corte más adecuado para su evaluación. Puede ser que lo incrementes, puede ser que lo disminuyas. Y esto va a depender de la sensibilidad y la especificidad que necesites alcanzar. Para esto elaborarás una curva ROC, una curva de rendimiento diagnóstico que te permite identificar el punto más óptimo y que puedas alcanzar la mejor sensibilidad con la mayor especificidad, sin sacrificar ninguno de ellos. Pero para esto necesitas un criterio, ¿verdad? La sensibilidad y la especificidad se evalúan en función a un patrón, pues es el mismo patrón que ubicamos en el nivel anterior, en la validez de criterio. Por eso estos conceptos de sensibilidad, de especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo,
Más que a una fase de validación, corresponde a una fase de evaluación, porque en el último de los niveles de la investigación, en el nivel aplicativo, viene una fase evaluativa. Y la evaluación del rendimiento del instrumento corresponde precisamente a eso, a identificar cuál es el punto de corte más exacto para definir o para decidir entre enfermo y sano, positivo y negativo, aprobado y desaprobado, se va a su casa o se queda hospitalizado, le damos tratamiento o no le damos tratamiento, y todas las contingencias, todas las decisiones que necesitemos tomar. Tenemos más preguntas. Juan Cayupe nos dice, ¿es recomendable tener la cantidad de ítems impar para fines estadísticos? No, no es necesario. No es algo que sea exclusivo. No es necesario. Muy bien, en este momento, ya para la fase final, voy a presentarles nuestro programa de entrenamiento validación de instrumentos. Sé que todos estos procedimientos requieren de realizar pruebas estadísticas. Precisamente para eso nosotros hicimos un curso de validación de instrumentos. Y yo quiero premiar a todas las personas que están presentes aquí por su participación, por su presencia, por acompañarnos esta tarde. Este programa de entrenamiento es, lógicamente, un curso que desarrollamos con un conjunto de personas. Hoy y nada más por hoy, a las personas que decidan tomar este curso en versión descarga, yo les voy a dar una oportunidad para que lo obtengan a mitad de precio. Ojo, esto es nada más para ustedes que están presentes en este momento. Y entonces van a tener que ir a nuestra tienda virtual de cincie.com para tomar esta ventaja solo por hoy, solo por el tema de la validación de instrumentos. La próxima semana estamos ya entrando en una etapa de la minería de datos, pero en esta ocasión quise hacer un seminario abierto por la cantidad de preguntas que me hicieron en estos últimos días. Por eso quise desarrollar el seminario sobre validación de instrumentos